desde Conexión Belga. Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos, bienvenidos una vez más, pues a un nuevo video, más noticias, muchas noticias y una ocasión súper especial el día de hoy. Aparte del señor licenciado Carlos Federico y del buen señor Víctor Corral, tenemos invitadaza de lujo desde París, la doctora Georgina Moreno, que está acompañándonos aquí. Temas interesantísimos. Pues ahora resulta, señora, señor, que el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, ahora se cree santo. Georgina Moreno. Bueno, ya le dimos la pluma, y que más bien, más que santo, parece un animal que se utilizaba para el arado, ¿no? Sí, bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe Georgina. Me siento verdaderamente honrado de su presencia. Y Carlos, un saludo para ti, Richard, un saludo para Georgina. Y creo que este programa va a estar muy interesante. Trae una gran diversidad de información y espero que les guste. Muchas gracias a los tres, a Georgina Moreno de allá desde París, Francia, a Víctor Corral desde el búnker de Expresión Política, Richard Dallier de Mexicano en Bélgica, desde allá de Bruselas, Bélgica. Pues sí, es algo, no sé, pero es difícil de digerir para mí, pero ya acostumbrado a hacer gestos. Dicen ahí en la política algo medio grotesco y feo. Dicen que la política es el arte de masticar. ¿Cómo se diría para que no se escuchara tan feo? Ayúdenme un poquito. Es el arte de masticar excrementos sin hacer gestos. Y creo que hablar del señor Francisco García Cabeza de Vaca. Cuando veo su caminar a través de la política, un hombre que nació en McAllen, Texas, que se creó ahí en Tamaulipas, de unos acaudalados empresarios de ese rincón, un hombre tan corrupto, tan perverso, tan inhumano, al grado de que hace una semana estuvo denostando de una manera agresiva el trabajo del presidente de la República, y hoy que lo tuvo enfrente, dobló las manos, pero luego de manera nerviosa volteaba a verlo y le decía que lo habían aludido en la mañanera, que quería hablar más adelante. Se comportó como un niño. Creo que tiene rasgos de infantilismo muy marcados este personaje que gobierna ese estado. Ya tiene una demanda, no hay que devolver, hay que volver a sacar, a desempolvar un poquito las demandas que tiene allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un audio que salió hace 3-4 días por miembros de la delincuencia a la cual él pertenece, donde lo incriminan en sus actos de corrupción, que no son nada nuevos. Lo único que describen ahí, pues es lo que ya a voces de todos sabemos. Lo único que hacen es como Emilio Lozoya Austin. Lo único que hacen es ahora ponerles tiempos, movimientos, señales, o como dicen coloquialmente, pelos y señales a las circunstancias. Así que se va a poner sabrosa la cosa. Vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Bienvenidos a los tres, no sin antes pasarle el micrófono aquí a la señora Georgina Moreno, porque para los de Conexión MX quizás sea desconocida, para la gente de Expresión Política, que nos diga sus generales, ¿qué hace en París? ¿Cuáles son sus relaciones por aquellos rumbos, su ámbito laboral? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Realmente es un privilegio estar con ustedes. Los he visto las últimas semanas y digo, wow, me parece más interesante la editorial que hacen de la actualidad en México que leer el periódico, de pronto, ciertos periódicos sobre todo. Realmente es un privilegio y un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Richard. Un placer conocer a Víctor, a Carlos y bueno, comentar con ustedes la actualidad. Bueno, vivo en París desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, más de 20 años. Yo llegué como estudiante y terminé quedándome. Soy
estudié historia, tengo estudios de historia y así llegué acá y he sido profesora universitaria por acá y me encanta la política y el análisis político y todo eso, y realmente es un placer. Y claro, para nosotros desde el extranjero es una forma de mantener una ventana hacia nuestro país. Yo creo que a Richard le pasa lo mismo, que nos empezamos a interesar y de pronto, bueno, yo empecé en una emisión hace ya muchos años, en 2014, 2013, 2014, empecé con unos compañeros y además estábamos en esta misma lógica, bastante vanguardista, nada más que era técnicamente mucho más complicado. Uno de ellos estaba en Dakota del Sur, el otro en El Paso y yo aquí en Francia, aquí en París. Y hablábamos de esto, de la política, de la actualidad, de lo que estaba pasando. Fueron años muy duros y ese rinconcito para hablar, analizar y sobre todo un espacio para denunciar la corrupción y lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Durante todo el gobierno de Peña Nieto. Entonces, para nosotros, desde el extranjero, este ejercicio es una forma de mantener los vínculos fuertes con la gente, con nuestro país, con nuestras ambiciones, de lo que quisiéramos que fuera nuestro país, porque tenemos una experiencia desde acá y vemos lo que es México y decimos, pero ¿cómo es posible que México esté en esas condiciones cuando es un país tan grande, tan rico, con gente tan valiosa? No es posible. Y nosotros tratamos de hacer algo a través de la palabra, a través de decirle a la gente, es que valemos mucho. No se dejen pisotear por estas lacras que nos han gobernado. Entonces va por ahí. Ya, con esto. Pues vámonos directo a la noticia, ¿qué les parece? Tengo por aquí, pues precisamente esta denuncia que se hizo la publicó El Sol de San Luis el día viernes 7 de agosto del 2020, donde decía Rafael Ramírez, del Sol de México, el aspirante a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y desvío de recursos políticos. El senador suplente de Ricardo Monreal expuso que el pasado 29 de junio se presentó la denuncia ante la FGR, donde se pidió también que se solicite al gobierno de los Estados Unidos que colabore con la investigación a García Cabeza de Vaca por su meteórica riqueza inmobiliaria, empresarial y financiera en los últimos años, desde que fue alcalde de Reynosa, Tamaulipas. Y pues ahí está la fuente, señores y señores. Y hoy salió en la mañanera, compañeros, pues a decir básicamente que es un santo, que esos asesinos, narcotraficantes de los expresidentes y exgobernadores, como Poncio Pilato lavándose las manos, el señor Cabeza de Vaca, pues ahora sí que deslindándose de cualquier tipo de responsabilidad y ahora sí que dejando a Calderón solo, diciendo, yo no fui, a mí que me esculquen, yo estoy del lado de AMLO, básicamente, eso es lo que dijo. Y bueno, pues la investigación no se la tiene que dar a AMLO desde mi perspectiva, se la va a tener que dar al gobierno de los Estados Unidos. Georgina, Víctor, Carlos, no sé quién quiera empezar a comentar. Pues mira, yo creo que cuando están solitos se sienten leones estos gobernadores, pero cuando está Andrés Manuel frente a ellos se ve como que quieren ronronear, parecen gatitos, parece que no quiebran un plato, pero todos los tienen rotos. La verdad es que con esta denuncia y con otra que hizo directamente o que tiene guardadita Estados Unidos para citarlo y pedirle que transparente muchas de las actividades que ha realizado y su participación con los grupos organizados de Tamaulipas, porque parece ser que está haciendo exactamente lo mismo que hacía García Luna, apoyar a uno y tratar de acabar con todos los demás.
pero eso necesitaríamos tener las evidencias suficientes y necesarias para poder confirmar y poder llamarlo a juicio. Él hoy se vio como que como el paladín de la justicia en Tamaulipas, ¿no? Él todo lo ha hecho bien, él le dedica mucho tiempo a la gente, quiere mucho a la gente. Bueno, son cosas que ya sabemos que los neoliberales tienen que expresar para tratar de mantener el respeto y el apoyo de muchísima gente, o de la gente que los apoya. Pero sabemos que detrás de ellos hay acciones que no hablan bien de ellos. La misma gente de Tamaulipas, que hay gente que dice ya no es Tamaulipas, ya es Mataulipas. ¿Por qué? Por la cantidad de asesinatos y por la cantidad de violencia que se genera en aquel estado sin que el gobierno estatal haga o mueva un solo dedo. Georgina, Carlos. Adelante, Georgina. Mira, es interesante porque justamente hace casi un año en Tamaulipas aparecieron una serie de mantas en distintas zonas de la ciudad de Reynosa, firmadas por el Cártel del Golfo, con amenazas contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su hermano, el senador Ismael García. Y en esas mantas se acusaba al gobernador y a su hermano de haber recibido 15 millones de pesos para realizar sus campañas y bajo la promesa que les iban a dejar operar. Entonces, este tipo de acusaciones es algo que ya venía, no es algo para nada nuevo. Porque yo recuerdo que en el libro Los Señores del Narco, su autora ya señalaba a este alcalde de Reynosa como relacionado con el crimen organizado. O sea, yo me acuerdo que ya habían señalamientos de este tipo. Entonces, ahora, lejos de Andrés Manuel, sí están como tigres, ¿no? Y cuando se ponen frente a Andrés Manuel, empiezan como gatitos, como decía hace un ratito aquí el compañero Víctor, ¿no? Así como que ronroneas, no, yo iba solo pasando por acá. Son unos cobardes. Lo mismo sucedió con el gobernador de Guanajuato, lo mismo sucedió con el gobernador de Chihuahua, que andaba muy gallito y no sé qué, y llegó Andrés Manuel y ya se puso, sí, vamos a cooperar y todo eso. Son unos cobardes. Pero este tipo sí que había sido, desde hace muchos años, señalado con ligas con el crimen organizado y con el Cártel del Golfo. Y por supuesto, esperaron para que él fuera gobernador. Yo recuerdo que cuando supe que era el candidato, decía, pero ¿cómo es posible? Pero si en Los Señores del Narco se ha señalado esta gente con vínculos con el crimen organizado, con los cárteles de la droga, ¿cómo es posible que puedan postular a alguien así que tiene la sospecha más mínima de tener vínculos con el crimen, ¿no? No. Ahora resulta que el señor es un santo. Es correcto. Es triste que todavía en la política mexicana, pero bueno, son los últimos coletazos que está dando el dinosaurio que ya se está muriendo en estos momentos, pero todo depende de cada uno de usted que nos está viendo ahorita aquí en pantalla, de usted, aunque viva en el extranjero, como mis amigos los paisanos que laboran allá en la Unión Americana. Todo depende de nosotros y todos los que andan de vagos por el globo terráqueo también. De ustedes y de nosotros depende mucho que ese dinosaurio no se vuelva a levantar. Estos son los síntomas de la corrupción en los cuales vivíamos, son los síntomas del cinismo. Son los síntomas de cómo nos tenían amenazados en el pasado. No hay que olvidar que cuando Felipe Calderón Hinojosa le da ese golpe al avispero, como dice el presidente, no era por tonto, era porque él sabía que era lo que quería. Lo que quería era una sociedad amedrentada. Quería sacar a los soldados a la calle para tenernos a todos atosigados, ya que ellos habían intentado en los tiempos de Vicente Fox Quesada y sexenios anteriores hacerles cambios a la Constitución
para poder saquear al país. Pero en muchos lugares de México hubo revueltas en los cuales no se los permitieron. Y algo que se me viene ahorita a la mente es en aquella ocasión que ya habían querido hacer el aeropuerto ahí en Texcoco. Recuerdo muy bien que la gente de San Mateo Atenco salieron con palos, con piedras, a defender su territorio, con lo cual nunca pudieron poner ese aeropuerto en ese lugar. La única manera de hacerlo es, vuelvo a repetir, de tener hostigada, asustada, con miedo paralizador a una sociedad. Y cuando esto suceda, es cuando ellos van a poder hacer todos los cambios necesarios para saquear el país. Sacaron al ejército creando un problema que fue la delincuencia organizada que se salió de control, pero se salió porque ellos así lo permitieron. Ellos tenían el control de todo. Permiten eso para que esa medicina sea el ejército y los mismos personajes de los cuales estaba hablando ahorita Georgina se apoderen ahora sí de cada una de las regiones y de esa manera tener amenazada a la sociedad mexicana. Y entonces, de un día a otro, vuelven a sacar su proyecto de Texcoco. Y qué raro que ninguno de San Mateo Atenco protestó. Qué extraño que en esos cerros tan bonitos de Tezontle y el otro material que se me olvida su nombre, terminaron siendo unos socavones para llevarlo ahora sí allá al lago de Texcoco. Fueron más de 200, 300 socavones que hicieron estos bandidos. Y la gente no protestaba. Es porque nos tenían amedrentados en cada una de nuestras regiones. No se les olvide que era una estrategia política de esto. Sí, el señor Cabeza de Vaca es producto de todo eso. Es producto de toda ese síntoma de corrupción de sistema político en el cual logran llegar este tipo de capo di tutti capis, que vienen siendo los jefes de cuello blanco, terminan gobernando un estado o gobernando un país como lo fue Peña Nieto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Querer volver al pasado es volver otra vez a entregar lo poco que nos dejaron. Y creo que esta estrategia política del presidente de la República el día de hoy, de irlo a enfrentar, de estar en su lugar, no dejarse amedrentar desde hace una semana, sacarle un video, porque fue Cabeza de Vaca el actor intelectual a través de Bernardo Pasquel, que lo hizo multimillonario, que fue socio de David León, allá en Chiapas, donde andaban recabando recursos para la transformación, para el nuevo movimiento. Se va con los panistas, se lleva esos videos, se los enseña a Cabeza de Vaca, lo saca en este momento para golpetear al presidente de esa manera. El presidente no se dejó amedrentar, de todo modo fue y lo encaró. Es lo que debemos de ser cada uno de nosotros. Hoy en día, afortunadamente, y me lo decía hoy una persona, un escritor de columnas, me dice: hoy escribo con santa libertad, ya no tengo el miedo que tenía antes. Hoy puedo decir mi nombre, que el dueño de la columna soy yo y no un seudónimo que tenía que poner. Hoy en día el presidente nos ha dado eso, al grado que el día de ayer fui a contar a los de Frena en esta región que vinieron y me atreví a enfrentarlos y contarlos a uno por uno. Eran 10, pero la televisión hacía que se vieran cientos, nada más eran 10. Amigos de Conexión y amigos de los demás portales y que están allá en París, pues es momento de emanarnos del pueblo y de saber que tenemos el poder y que rufianes como los cuales están ahorita mencionando el señor Cabeza de Vaca y Pancho Domínguez no deben estar más, ahora sí, dirigiendo en ninguna parte de la sociedad de México. Gracias. Fíjense, esto es bien notorio, porque incluso el día de hoy la revista Proceso, que en lo general pues se dedican a atacar a nuestro presidente, ellos mismos publican, sacan esta nota donde dicen: Tamaulipas, Cabeza de Vaca sujeto a 2 investigaciones, y dicen: en Reynosa, Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Vaca está sujeto hoy a 2 investigaciones legales, una en México relacionada con el caso Lozoya y la segunda en Estados Unidos, que lleva la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, especializada en crímenes transicionales. En México, el mandatario estatal se le señala por su presunta participación en los sobornos provenientes de Odebrecht, que se entregaron a los integrantes de
27ª legislatura para comprar votos de la reforma energética. Los señalamientos en su contra están en la acusación presentada por Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República, lo cual quiere decir que ya está escrito, o sea, ya hay un proceso aquí, el cual el exdirector de Pemex señala a un grupo de legisladores panistas de esta legislatura, entre ellos Cabeza de Vaca, como secretario de la Comisión de Energía en el Senado, extorsionando y presionando. Esto es más que claro. Este señor no debería de estar de gobernador, ya debería estar renunciando por tener estos dos tipos de casos, nacional e internacional. Hay que nos ponga la gente, aparte de su like, el comentario de lo que piensa al respecto. Como lo mencionan todos ustedes, este señor es un criminal de talla internacional, que lo peor que pudo haber hecho el día de hoy, desde mi perspectiva, en la mañanera, fue tratar de lavarse las manos, haciéndose el inocente, como ya nada más faltaba que dijese que él nunca conoció a Felipe Calderón o a García Luna, porque es un cinismo realmente descarado. Realmente abusan estos personajes. Es alucinante ver cómo, por más que se les busca, pues se encuentra uno con noticia sobre noticia, y mientras más le busca, pues más cochinero, compañeros, con esta gente. Y al rato va a decir que no era ni del PAN, él no conocía. Así que es eso, Sí, ¿no? sí, desgraciadamente esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Han salido muchos gobernadores que han tenido que entrar a la cárcel después de sus administraciones porque se les demuestra que efectivamente tuvieron actividades ilícitas desarrolladas con grupos organizados, con grupos violentos, o bien con el movimiento de drogas, que de alguna manera ya el país sabe que los gobernadores regularmente están enterados de lo que está sucediendo en su estado, y muchas veces son parte del problema porque se vinculan directamente con los grupos organizados, con los narcos, con todos aquellos, y se les da autorización de trabajar en diversos estados o municipios para desarrollar actividades ilícitas, ¿no? Pero AMLO, Es decir, AMLO no se cobrar deja, piso, ¿no? ¿perdón? Pero AMLO no se deja. O sea, porque... No, me refiero yo Carlos. históricamente. Históricamente lo hemos venido viendo. El problema es que los medios de comunicación siempre nos hablaban de cosas diferentes a lo que estaba sucediendo en la realidad. Nos tenían distraídos con otro tipo de situaciones, y eventualmente caía uno o dos gobernadores para que dieran la impresión o simularan que estaban trabajando dentro de la ley, dentro de la justicia, ¿no?, en el país. Pero esto es parte de lo que hemos venido viviendo durante los últimos 40 años, y creo que ahorita, o al menos eso espero, que sean ya de los últimos, este paladín de la justicia y del desarrollo social, que ya sea de los últimos, porque no es más que eso. Hoy vimos que lo único que está haciendo es una simulación. Lo único que está haciendo es ser un hipócrita, porque detrás de todo esto tiene un cochinero. No, y lo destapó Andrés Manuel, porque en el video ese del cual hace mención Carlos, él decía que no estaban recibiendo apoyo de la federación, y nuestro presidente se los dijo. Ahí les pongo el audio para que lo escuchen. ¿Cómo se lo dijo? ¿Sí? Se quedó con cara, no pudo decir nada el gobernador, incluso dijo,
Pues no, o sea, le destapó su mentira en la cual argumentaba que no estaban recibiendo fondos. Ahí se lo dijo en su cara. A ver, ¿qué le debo? Nada. Entonces, como lo dicen, se vuelven gatitos, y cuando les dicen sus verdades de frente, pues ya no dicen nada. ¿Sí? Entonces, se congelan, fue muy claro. Hoy se hablaron cosas interesantísimas. Esto precisamente de que no se debe nada. Y después, pues el otro tema, ¿qué les parece si pasamos de una vez, ya que está conectado esto? Estamos en conexión online, conexión MX también, y conectamos los temas, señoras y señores. Pues conectamos que al momento... Un pequeño comentario, solamente respecto a lo que decía Víctor. Antes veíamos caer a un chivo expiatorio por ahí, pero ahora lo que nos estamos dando cuenta es que están destapando la red de complicidades, porque están jalando el hilito. No nada más es sacar a uno u otro y ya, bueno, ya hicimos justicia. Están jalando el hilito y están sacando toda la red de complicidades que se habían establecido durante los últimos 30 años, porque la están jalando hasta Salinas de Gortari. Entonces, en ese sentido, por eso no puede ir muy rápido, porque no se trata de un chivo expiatorio, se trata de todo un sistema que se había establecido durante 30 años. Entonces, claro, toda la red de complicidades están saliendo poco a poco, y por eso nos parece que de las coladeras sale la pus, exactamente, y no deja de salir. De lluvia. Sí, y no deja de salir porque era una red acumulada y que había sido impresionante el robo y la corrupción. Solamente eso quería decir. No, y se los aclaró en su cara, o sea, y les dice, ¿saben qué? Aquí se les paga, se está trabajando, se están haciendo las cosas por parte del gobierno federal. O sea, en otras palabras, le dijo, usted póngase a trabajar y póngase a hacer las cosas. Y el mismo gobernador dijo, yo me comprometo a ponerme a trabajar. Señal de que no está trabajando, señal de que no estaba haciendo nada para los tamaulipecos. Así de simple. Y todavía después de eso dice, ya se acabó lo de antes, le dijo Andrés Manuel. Va a caer quien tenga que caer, en sus caras se los dijo. Y de plano, ahí de pilón, conectando ahora sí el tema, pues les dice, porque están recibiendo dinero, incluso de empresas extranjeras, para poder atacar al actual gobierno en todos los planes que se están llevando a cabo. La refinería, el Tren Maya, el aeropuerto del Texcoco. Hoy en específico, Georgina, Carlos, Víctor, hablaron precisamente de estas empresas que de manera internacional están apoyando. Hoy nada más hablaron sobre el Tren Maya. Estaría muy bien que nos pusieran también la lista de quiénes son los que están pagando para que no el aeropuerto, para que no se den las becas, para que no se den todos esos apoyos que ahora la Cuarta Transformación está queriendo llevar a cabo. Tengo por ahí, no sé quién quiera tocar el punto, Georgina, Carlos. Yo aquí les pongo mientras la gráfica. Le cedo el micrófono a Georgina mientras aquí pongo en orden mi cerebro. Adelante, Georgina. Bueno, a mí me pareció muy interesante cómo empezó a sacar justamente Jesús Ramírez, el director de comunicación de la presidencia, sacó este tema de que habían varias ONGs, empresas y animal político que estaban siendo señalados como los que estaban operando una campaña que se estaba llevando desde el extranjero para formar una opinión opuesta al tema del Tren Maya. Desde hace varios meses hemos venido observando aquí en la prensa europea, por ejemplo, y también en la norteamericana, un nado sincronizado entre los ataques al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De verdad, es impresionante cuando uno empieza a observar la prensa y ve cómo los mismos temas los sacan al mismo tiempo y los empiezan a mover los diferentes medios, el Washington Post, Le Monde, Liberación aquí en Europa, en particular, que es donde yo veo más la prensa, y entonces algo está pasando aquí porque no puede haber tal coincidencia para hablar de ciertos temas al mismo tiempo. Entonces, por otro lado, bueno, este señalamiento que hace Jesús Ramírez,
nos habla Animal Político. ¿Recuerdan quién estaba financiando Animal Político? Pues nada menos que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que más bien parecería Mexicanos por la Corrupción y la Impunidad, en cuya cabeza estaba Claudio X González, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una continuidad de estos grupos que siguen golpeando, pero como no ha tenido efectividad dentro del país, entonces ahora están tratando de golpear desde fuera, porque claro, todavía por desgracia en esta mentalidad colonizada, cuando algo viene de fuera, sí, de verdad que ahí sí dice la verdad. Y no es cierto, o sea, funcionan con las mismas lógicas del chayote y cosas por el estilo. Por ejemplo, a mí me pareció muy significativo que El País abriera su sección México. Eso es para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Es porque Prisa tenía ya establecidos negocios gigantescos en México. Prisa es la empresa el holding al que pertenece El País. Y por supuesto aquí hay periódicos, el Le Monde, que todo el mundo cree que es un periódico absolutamente prestigioso, sí que lo es, pero es la versión de El País en Francia. Entonces, O del Reforma en México. no es como el Reforma en México, porque tienen una vestimenta de periódicos de izquierda, críticos o progresistas, y en realidad son la voz del amo. Y el amo son los intereses económicos. Entonces sí, claro que hemos visto cómo hay un nado sincronizado en la prensa internacional, y no es raro que estén operando desde el exterior. Tienen mucho dinero. Eso sí, acuérdense, tienen mucho dinero los X González y no van a dejar de atacar al gobierno de la 4T. Entonces, cuidado con esas noticias que llegan del exterior, donde supuestamente los ecologistas y cuanto se necesite para atacar a estos proyectos de la 4T. Que podemos hablar de ellos y podemos tener una visión crítica, pero si vemos lo que hay y lo que había, tendríamos que ponderar todas estas críticas que se hacen así a rajatabla. Eso es. De hecho, tengo aquí la tabla, la estoy poniendo aquí, de los benefactores y opositores. Y de aquí están las fundaciones para que la vea la gente. ¿Cuáles son? De este lado, en esta gráfica, en descenso, están las compañías internacionales que proveen el dinero. Las cantidades son en millones de dólares. Por ejemplo, Kellogg's, la compañía de los cereales, que dona 350 millones de dólares a esta compañía de Mexicanos en contra de la corrupción o a favor de la corrupción de Claudio X González. Y aquí está DPLF, Senda, Animal Político, que son pues los reguladores ahora que de Facebook. Así es. Indignación, Cripix, Dimo, Mexicanos otra vez en contra de la corrupción, según ellos, y México Evalúa. Entonces aquí vemos cómo presentaron las tablas. ¿Quiénes dan este dinero? Kellogg's de cereales, la compañía de autos Ford, Climate Works, que es una compañía que supuestamente protege el medio ambiente, que supuestamente son ambientalistas, que de ambientalistas pues no tienen nada. Está NET, la familia Rockefeller, que es pues una de las familias más poderosas del mundo, es una familia alemana, y yo creo que esta lista ha de ser más grande. Por ahí creo que Víctor nos tenía una información de dónde pueden encontrar esa lista, ¿no, Víctor? Donde son más largas. Bueno, yo les comentaba que en Sin Líneas salió precisamente una nota al respecto, y ahí se puede ver perfectamente cuáles son las organizaciones de Estados Unidos interesados en que los proyectos de Andrés Manuel López Obrador no se lleven a cabo o sean detenidos, porque a algunas de ellas les interesa, por ejemplo, que Andrés Manuel no avance con la construcción de las refinerías o el mejoramiento de las refinerías, porque muchos de ellos tienen la inquietud de que México siga comprando gasolina ya elaborada. Es decir, en contra de lo que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador. Quieren detener sus grandes proyectos para ser ellos los que en un momento determinado puedan llevarlos a cabo.
Ahorita lo que les interesa es tumbarlo, es restarle fortaleza, restarle fuerza a Andrés Manuel López Obrador. Porque si bien es cierto, quien está invirtiendo estos millones de dólares son neoliberales interesados también en que no haya un mejoramiento ni económico, ni social, ni político en Estados Unidos, en México, perdón, que México se estanque para poder ellos tener alguna participación. No se nos olvide que todas estas organizaciones que están aportando estos recursos regularmente estaban apoyando a las organizaciones no gubernamentales. Si mal no recuerdo, X González tenía alrededor de 7 organizaciones no gubernamentales, de las cuales recibía dinero tanto del gobierno de México como del exterior. Y era de donde más estaba obteniendo recursos, porque él era el que de alguna manera le decía al gobierno qué hacer con la educación en un momento dado. O sea, o qué hacer con los jóvenes, o qué hacer. O sea, era absurdo lo que estábamos viendo, pero así es como se las gastaban. Carlitos. No hay que recordar que una de sus fundaciones también era 10 por la educación, algo así. ¿Qué iba a saber este pillo de educación pública si nunca han pisado una escuela de ese tipo? Algún día hizo un video tocando la puerta ahí de un salón de clases. Si jamás ha sabido la problemática real de la educación pública en México, y también ahí metían sus manos, como dicen ustedes, para obtener recursos, bajar recursos internacionales, nacionales, y también se nos olvida algo, para evadir impuestos, porque ellos preferían donar libre de impuestos dinero a esas fundaciones, los cuales no se los gastaban todos, volvían a sus arcas, y de esa manera los señores se enriquecían también. Ahora, con esto que están platicando de las fundaciones, las cuales del extranjero financian, de todos he sabido que todo el tiempo han ejercido ese tipo de estrategias. Y ahora que no nos vengan con el cuento, porque ahorita ya Animal Político sacó la nota donde ellos dicen que todo ese dinero al cual los apoyó la Fundación Kellogg's, esta compañía ligada a Claudio X González, que era para la verificación del 2018 y para la verificación que seguimos teniendo de parte de este tipo de personas, de finísimas personas, los cuales los verifican a la gente del YouTube, a la gente de Facebook y de otras plataformas digitales, con los cuales ellos, con la mano en la cintura, de una manera unilateral toman determinaciones en contra de nosotros, los que informamos de una manera diferente a ellos, no conveniente a ellos, y donde ellos simulan que ese dinero va etiquetado para ciertas actividades. Pero ¿qué nos vienen a contar a nosotros si todo el tiempo han simulado que los quieren para una cosa y los hacen en otra? Recuerdo muy bien, hace poquito tratamos ese tema, donde cerca de 200 millones de pesos mandaron a la Secretaría de Educación Pública Chihuahua, con César Duarte, a la Secretaría de Educación Pública para las cuestiones educativas de los más necesitados. Y los desviaron a las campañas electorales de Coahuila, del Estado de México con Alfredo del Mazo Maza, y creo que era Nayarit el otro que estaba, la otra contienda. A lo cual un señor llamado La Coneja Gutiérrez, Víctor, Sí, así es. fue a parar a la cárcel una Navidad, creo, un año nuevo, lo detienen un día antes y pasó ahí casi un año, a lo cual después lo sacaron del frescobote la gente de Peña Nieto. El gobernador actual, Javier Corral, fue el que lo echó para adentro, y así etiquetan dinero. Sabemos que no lo usan para eso, así que Animal Político, no te quieras lavar las manos. Sí, ¿de dónde sale tanto dinero para contratar ese bufete de abogados que es carísimo, con las cuales se la pasaron interponiendo amparos para que no se empezara a construir Santa Lucía? Luego andan moviendo organizaciones allá para el Tren Maya, que ya hoy el presidente de la República los desnudó, les puso nombre a cada uno de ellos. Pues claro que tienen que salir a tomar su palabra como derecho de réplica, y obvio que se van a querer lavar las manos. Pero ¿quién paga tanto dinero? Porque traen abogados, no son los tinterillos llamados de ahí de la esquina, traen bufet de abogados que cuestan demasiado dinero. Prestigioso, sí. Hay un punto muy interesante que debemos de tomar en cuenta.
la familia Rockefeller, aparte de ser una de las más poderosas del mundo económicamente, eran dueños de esta empresa que se fue a la quiebra llamada Monsanto. ¿Se acuerdan? Esta familia Rockefeller, la compañía esta Monsanto, eran conocidos como el demonio en persona realmente. Incluso en Alemania los votaron básicamente de las leyes y tuvo que deshacerse de la empresa y tuvo que volverse una dependencia de Bayer, para la gente que no lo sabe. Y es muy mal visto por los alemanes la compañía de Monsanto, y les creó una reputación muy mala a los de la familia Rockefeller, que han tratado de limpiar. Y ahora con esto, esta familia, no solamente apoya para que no se lleven a cabo las infraestructuras en México. Ojo, esta familia también regula alimentos, medicamentos, ¿sí? Y no medicamentos buenos, regulaban medicamentos muy malos. Todo eso de maíz transgénico y todos esos productos alterados que son tan malos para la salud fueron parte de la creación del trato de control de esta familia Rockefeller. Les invito a que investiguen un poquito más de esto, porque realmente se van a dar cuenta que son unos chamucos, pero tremendos. Entonces, esta gente realmente es peligrosa. Han desaparecido a muchos, incluso presidentes y líderes activistas alrededor del mundo, que han atentado en contra de ellos. Aquí a mí me preocupa, compañeros, porque aquí nuestro presidente se está poniendo a agarrar al toro por los cuernos, no solamente de opositores de México, está yendo en contra de los neoliberales a nivel mundial. Cuando él dijo y cambió la reforma para poder comprar los medicamentos de manera internacional, no solamente en México, dijo, ni Obama pudo con los corporativos internacionales, se tuvo que doblar. Aquí nuestro presidente se está metiendo al ruedo, a agarrar al toro por los cuernos, y sin importarle el tamaño de este toro, ¿eh? O sea, estamos hablando de las familias y las empresas más poderosas del mundo. Aquí ya no es cuidar a nuestro presidente solamente de los locales, sino de estos extranjeros que tienen hitmans, tienen asesinos a sueldo. O sea, esto es una cosa realmente que la gente debe de entender lo grande de lo que está luchando y está tratando de cambiar Andrés Manuel. Georgina. Hay algo importante porque justamente Tamaulipas fue, de lo que estábamos hablando antes, fue un lugar donde en 2014, 2015, 2016 hubo verdaderamente un clima de terrorismo. No sé si recuerdan, había un portal en Facebook que se llamaba Tamaulipas Escucha, no me acuerdo bien cómo se llamaba, tal vez ustedes se acuerdan, donde la gente se avisaba, cuidado, hay balaceras en tal lugar, está pasando esto, está pasando el otro. Y persiguieron a los muchachos que habían puesto ese portal, y creo que desaparecieron algunos, no sé qué. Entonces había un clima de terrorismo, y de lo que hablaba Richard justamente es que estas grandes corporaciones que tienen intereses gigantescos, una de sus estrategias es aterrorizar a la población para que huya, para que se vaya de ahí y así se puedan apoderar de la tierra. Entonces, la gente que, yo recuerdo la historia de un señor, no sé si era en Coahuila, era en el norte, o en Tamaulipas, o en Nuevo León, le quieren quitar su ranchito, y el tipo, un señor ya mayor, se defiende y ahí sí que se pone en el búnker, su casita la vuelve un búnker, y se defiende y se muere ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrorizaron a la población? Bueno, todas las historias de este lugar, de este pueblo que está, creo que en Nuevo León, Allende, ¿no? Creo que se llama Allende. Bueno, impresionante, pero claro, porque habían yacimientos de gas en esa región, estaba la cuenca de Burgos. Entonces nos encontramos que todas estas, por supuesto, petroleras, grandes empresas norteamericanas, estaban detrás de esos intereses, y por supuesto que no van a ceder tan fácilmente, y que son cómplices de lo que ha sucedido en México en los últimos 10 años, desde la llegada del PAN, vamos a decir, 10, 20 años, desde la llegada del PAN, y sobre todo desde la llegada de Calderón al gobierno mexicano, donde mantuvieron un clima de terror para desposeer a la población de sus tierras, de sus propiedades, y sacarlos, hacerlos huir.
Recuerdan, en esos años hubo una enorme cantidad de gente, de desplazados, que se fueron de sus casas, huyeron, porque no se podía vivir en Guerrero, que resultó que eran zonas donde había una cantidad de minerales, de oro, de plata, sobre todo de oro, y la gente huyó. Efectivamente, Georgina, creo que todo esto forma o constituye el ambiente mediante el cual se van dando estos movimientos, que se constituyen como movimientos sociales, pero no para el bienestar del pueblo, sino la permisividad de los gobiernos, tanto gobiernos federales como gobiernos estatales y aún los municipales, porque nos damos cuenta de que el 90% de los policías municipales en el país estaban cooptados por los malos, por los grupos organizados, y el que no quería entrarle, pues nada más los desaparecía. Es decir, todo esto tuvo que haberse dado con la complicidad o la permisividad de los gobiernos. Ningún grupo organizado puede contra la fuerza letal de nuestras Fuerzas Armadas. Ninguno. Pero como todo ha sido una simulación, como no han querido realmente terminar con el movimiento armado de esos grupos, en realidad lo único que están haciendo es dejarlos trabajar para que ellos le den al gobierno o le den a los políticos o a quien está contribuyendo los beneficios, los millones de dólares que se obtienen de este tipo de actividades. No se descarta el hecho de que ahora que se empiece a hacer el juicio contra los expresidentes, podamos empezar a ver ese río, ya no cómo brota, sino ese río de pus que ellos estuvieron tratando de tapar durante su administración. Cada presidente le tapaba la espalda o le cubría la espalda al siguiente, porque sí había o tenían acuerdos de protección, de que no se hablara de ciertos temas, o bien de que se callara, o se utilizara a los medios de comunicación para que muchos de estos temas se distorsionaran, es decir, confundieran a la gente y no se supiera realmente qué era lo que sucedía, ¿no? Carlitos. Pues bueno, ya creo que el tema ya está muy bien explicado. Creo que lo que empezamos a tratar fue el gobernador hoy de Tamaulipas, muy conectado, como lo dijiste muy bien, Richard, conectado con la situación de este tipo de recursos que vienen del extranjero para apoyar las causas que a ellos les compete. Pintabas a Rockefeller. Rockefeller, el único interés que tiene pues es apoderarse de los recursos naturales de cada uno de los países. Desde hace muchos años dejaron de invadir físicamente los países e ideológicamente nos conquistaron, y a través de ese tipo de ideologías, como la gente del ITAM, creados en el ITAM, luego perfeccionados allá en los tecnológicos, en las universidades de alta envergadura de los Estados Unidos de Norteamérica, que me extraña mucho por qué no van a las europeas, sino precisamente a la de Stanford, a la de Yale, a Harvard, al tecnológico de Massachusetts y otros que por ahí se me escapan. Y los mantenían ahora sí con un cerebro donde fueran unos viscerales, unas personas de la tecnocracia, los cuales no se tentaban el corazón por entregar los recursos hacia quienes les habían dado ese tipo de ideologías con las cuales llegaron a concretar durante mucho tiempo. Por eso vino el fracaso neoliberal. Todavía no es un fracaso total. Nosotros debemos de llevar esa tarea a cabo. Vuelvo a repetir, ese dinosaurio le tenemos que dar un tiro de gracia. Tira muchos coletazos, hace mucho ruido, y de nosotros depende que esto ya no vuelva a suceder. Y un mensaje, para no nada más para a los mexicanos, sino para todos los países de México, de que sí podemos terminar con este capitalismo voraz, inhumano,
que se despegó ahora sí de la esencia de lo que somos cada uno de las personas, y volver otra vez a lo fundamental, al contacto del humano, a las cuestiones espirituales y con lo económico, que es muy importante, pase a ser una cuestión secundaria, no anteponer el lujo barato, como dice el presidente de la República, ante las relaciones humanas que debemos de cultivar los unos a los otros. Hoy, afortunadamente, en las cuestiones donde yo me manejo, que es la cuestión educativa, hoy todos los consejos técnicos que estamos teniendo, todo es para volver a sensibilizar a los maestros, a los directivos, que volvamos a ser esos seres humanos y que tengamos ahora sí esa sensibilidad humana ante el alumno, volver a tener esa sensibilidad humana ante el papá del alumno, volver a vernos los maestros entre nosotros como seres humanos, y que juntos, de manera colaborativa, podemos tener una fuerza mayor para sacar a este país adelante. Está costando mucho. Quiero darles una mala noticia, porque acostumbrado el profesor a ser envidioso, egoísta, donde también lo tuvieron atosigado, amedrentado, con esa reforma educativa en la cual lo tenían asustado, lo tenían muy preocupado, más que ocupado, por perder su trabajo o mantener su trabajo. Esa era la estrategia de esta bola de sinvergüenzas, con las cuales permeaba en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Y todo eso debemos de empezar a remendar. Es difícil ver a mi compañero maestro, profesor, y tratarlo de cambiar de la noche a la mañana. Ven con indiferencia lo que les expone en las cuestiones humanitarias, le dan vuelta a la página rápidamente, no se van de fondo porque ya se quieren ir, llevan prisa, no les interesa cambiar. Yo no me desespero, sé que todo esto es poco a poco, y que lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito laboral es volver al humanístico, vernos como hermanos, volver a ver a esos indígenas como personas iguales a nosotros, porque hicieron mucho daño al grado de vernos como extranjeros, el sur, del norte, el occidente, todos nos veíamos como seres distintos en un mismo país. Nada tenía que ver Yucatán con el norte de México, era un país muy diferente. Y hoy el presidente de la República se ha tomado la encomienda de vernos como hermanos una vez más, de ver al indígena que va sufriendo por las calles y que cuando pide por una necesidad que trae, hoy en día lo vemos y colaboramos con él. Ya no es limosna como antes, dale algo para que coma. No, ahora es ayuda a tu hermano que está sufriendo el día de hoy. Platica con él, escúchalo, conoce su cultura, date cuenta que no es el ignorante que te pintaron los neoliberales durante mucho tiempo, sino es unas personas llenas de mucha sabiduría. Eso es muy diferente para el día de hoy, y cada uno de ustedes que nos está viendo en este momento, debemos de voltear a ver otra vez al hermano tarahumara en el norte, al hermano tlaxcalteca en el centro, al hermano tarasco allá en Michoacán, a los hermanos mazahua allá en Puebla, y así en cada uno de los rincones de México, ver que todos tenemos que jalar para donde mismo, y no caer en estas noticias que estamos dando el día de hoy, estos análisis que estamos haciendo en este instante, de gente tan horrenda, de gente tan nefasta, como lo dijo una vez Jorge Castañeda. Ahora se lo vamos a voltear, cuando habló de la ciudad, del pueblo de Putla, que era un pueblo horrendo y no sé qué más dijo por ahí. Pues como dicen ahí, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Gracias. Fíjense, caray, me tumbaron, algo pasó, como que se cayó la señal y de repente se volvió a regresar, no sé qué pasó. Por ahí David Cervantes nos mandó 5 euros de superchat, muchísimas gracias. A toda la gente también que está dejando los likes. Nos tocan de a 1.25, bien importante. Dijo, ahí está, se nos divide ahí mandaron. para todos. Dijo los Dice, mandaron. Serían mis primeros 1.25 de mi vida. Se cortó, sí se cortó, es precisamente lo que estoy diciendo, como que se cayó la señal, como que no les gusta a la gente lo que estamos hablando.
y nos tumban la señal, no es la primera vez que lo hace, pero aquí seguimos. Échenle más likes, señores y señores, para que el algoritmo no nos ande tumbando. Échenle los likes para que esto pueda subir. Y se habló, pues, ya para cerrar esto, ya para concluir, ya llevamos 1 hora aquí, señores y señores. Se pasa rapidísimo el tiempo cuando son temas tan buenos y tan apenas estamos empezando, Richard. Pero es bien interesante todo esto, porque se tocó el tema de los expresidentes y pues aparentemente nuestro gallo Noroña pues va a llevar a cabo la consulta y cerramos con eso. ¿Qué les parece? Ahí lo dejo a punto de cierre a cada uno. Pues desde mi punto de vista yo creo que sí lo va a lograr Noroña. Es muy interesante y yo creo que más pronto que tarde vamos a ver juicio a estos expresidentes e incluso pues también a este gobernador cabeza de güey, yo le puse en el video, que se hizo el santo y que pues qué santo ni qué nada, se va a ir al bote también por narco. Yo termino con eso. Georgina, algo que quieras comentar acerca de esta consulta que está hablando los expresidentes. No, me parece muy bien. En primer lugar, yo espero que sea el presidente de la Cámara, Noroña, que nos den ese gusto, por favor. Esa es la tercera fuerza, el PT, que llegue a la Cámara, que llegue a la presidencia Fernández Noroña. Aquí le deseamos todo. Y por supuesto, yo creo que hasta a nivel simbólico, esa consulta tiene que llevar a cabo y que se haga para que la gente se exprese, para que el pueblo se exprese, y verán cómo el 99.99 estará de acuerdo en que esos expresidentes deben de ser juzgados, que se acabe la impunidad. O sea, yo la verdad no me la creo que AMLO diga que él no quiere eso, porque claro, no se quiere encumbrar con semejante cosa, pero la población, a través de sus representantes, que son los diputados, debemos de empujar ese proceso, esa encuesta. Sí. Bueno, a mí me da muchísimo gusto saber que ya se han estado integrando nuevas personalidades, nuevas personas que tienen la capacidad de poder mover fuerzas importantes, como lo son Ricardo Monreal y Mario Delgado. Ya no está solo Gerardo Fernández Noroña. Siempre ha tenido muy buena voluntad, pero hoy estoy viendo que ya se está generando un órgano de promoción de este tipo de situaciones. Inclusive la gente en los estados ya se ha estado moviendo porque están mandando formatos que puede ya uno ir a firmar directamente. Tenemos escasos 12 días para que esto se dé, pero ya hay más gente involucrada en todo esto. Eso me da confianza. Eso me hace pensar que ya muchísima gente más está retomando algunas acciones para que se pueda sentir, para que se pueda asegurar que las cosas se vayan dando bien. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tendrá que hacer lo suyo. Si es a través de ellos que se tiene que hacer con el 25% de los diputados, pues tendrán que hacerlo y hacerlo rápido. Pero aquí está de manera paralela, está trabajando el pueblo, por un lado, con los formatos, las encuestas, y por el otro lado ya la estructura de las cámaras. Entonces, creo que México tendrá justicia. Creo que se podrá satisfacer la sed y el hambre de justicia que clama el pueblo. Pues haya sido como haya sido, yo quiero ver al haya sido detrás de las rejas y que devuelva todo lo robado. No que lo devuelva, que se lo quiten, porque creo que no va a tener ni la decencia de decir ahí muere y ahí está todo lo que me llevé. No, haya sido como haya sido, lo quiero ver detrás de. Y pues sí, ojalá y el día de mañana se quite todo este entrincamiento que tienen las leyes, porque a veces nos reburujamos todos los mexicanos. Reburujamos es una palabra de esta región, es estar confundidos. Debo de ponerlo bien porque después me dijeron qué significa eso, estar confundidos. Van a pensar que es serie de niños de televisión hecha por Televisa. Así es, entonces hay que ponerlo bien porque después los políticos, hasta Andrés Manuel López Obrador,
suelen no ser muy explícitos, pensando que todos somos unos letrados en cuestiones políticas, y no, a veces no entendemos por qué dice Gers Manero que con una simple denuncia él puede proceder en contra de quien sea, no importa que haya sido presidente de la República, pero luego el presidente de la República actual nos dice que si sucede eso, puede ir a la Corte de Justicia, y allá por cuestiones de la Carta Magna que nos rige, no se puede enjuiciar. Entonces, lo que quieren es quitar todas esas trampas, leguleyas que existen en nuestra sociedad mexicana, las cuales ellos crearon, para no ir ahora sí ante el paredón de los mexicanos. También lo que platicaban ahorita de Fernández Noroña, que ojalá llegue a ser presidente de la mesa directiva. Creo que necesita explicar muy bien Fernández Noroña para qué sirve sentarse allí. ¿Cuál es tanto el afán de estar en ese lugar? ¿De qué ahora sí, de qué tanta ayuda es estar con una campanita dirigiendo la orquesta ahí? ¿Qué tipo de decisiones tiene el presidente? ¿Cómo lleva ahora sí la contienda, las iniciativas de ley, las propuestas, cuando da la palabra? O sea, ¿cuáles son las trampas que usan para hacer tediosa y cansada una iniciativa de ley, una discusión o lo que suceda ahí? ¿Qué tan importante es el papel de una persona? Porque debe serlo, pero necesitamos que nos expliquen con bolitas y palitos, porque vemos que está la rebatinga, pero yo creo que los mexicanos estamos por eso. ¿Y por qué tanto rollo de estar ahí? Por importancia, para verse bonito. No, yo entiendo algo, pero sí necesitaría de palabras de ellos, como si fuéramos niños de kinder, que nos explicaran, quizás porque uno es profesor, siempre hay que decirle al alumno de una manera tan simple y sencilla el concepto para que se entienda, y no entrar con términos muy cultos donde se sobreentienda que me entienden. Aquí no hay sobreentendimientos. Aquí lo que necesitamos es ser muy explícitos y saber, por ejemplo, lo que sí he logrado percibir es que a veces toman ciertas decisiones de alusiones, de dar la palabra para que se haga más largo y que se interrumpa y los tiempos no se den para cierta discusión de cierta ley que no les conviene, de discusión que está ahí. Y el que está dirigiendo la orquesta mañosamente empieza a dar palabra a otros sin distingo alguno, con cierta tendencia, y esa es una de las prácticas que ahí suceden dentro de la Cámara de Diputados y el Senado. Pero sí sería bonito que el próximo viernes, voy a hacer todo lo posible por buscar al Patriota, a ver si no tiene el próximo viernes ahí un compromiso, y que nos dé una entrevista al respecto, porque sí me gustaría que nos dijera, ahora sí nos explicara cuál es tanto el afán de estar ahí. Gracias, fue un placer haber estado con Georgina Moreno, que por primera vez viene aquí y nos distingue con su presencia, una persona muy erudita en cuestiones de historia, creo, ¿verdad, Georgina? Eso dicen. Ojalá y no sepa la mía, porque se va a echar para atrás. No, hombre, esos también me interesan, ¿eh? Pues las historias de todos esos leguleyos, que más bien son culeyos, por no decirles más feos, van a caer pronto, señores y señores. Les agradezco a don Víctor, a Carlitos, a Georgina, pues por haber estado una vez más en este viernes de Conexión Belga. Aquí Georgina, pues no la tengo tan lejos, ya la vieron una vez ahí en París enseñándome la universidad. Claro. De las hormonas. ¡No de las hormonas! No. Yo ya estaba esperando ver unos genitales ahí o algo. No. Aquí en Francia todo es muy discreto, muy discreto. Si no vieron el video donde estoy en París, les invito a que vayan el video que está más atrasado, donde estoy con Georgina, donde nos dio un recorrido y una clase de historia a través de París. Van a entender el por qué nos reímos acerca de la Universidad de las Hormonas. Vaya y vea el video y se va a enterar acerca de eso. Y bueno, pues agradecerle a toda la gente que se conectó también aquí en el chat.
invitarle a toda la gente de los otros canales, Armina Ayón, que también nos mandó un superchat. Muchísimas gracias a toda la gente, a todos los moderadores, moderadoras que estuvieron por aquí. Se les agradece enormemente. Disculpen que no los lea a todos, ya se nos sobrepasó el tiempo. Y aquí es medianoche, señores y señores. Tengo que dejar ir a dormir a Georgina. Les agradezco muchísimo. Les invito a que vayan, se suscriban al canal de Expresión Política del señor Víctor Corral, a Conexión Online, Conexión MX, del buen Carlos Federico. Y si no se ha suscrito pues a este canal, pues considere suscribirse, échele ahí el clic, ayúdenos compartiendo estos videos para que puedan caer todos esos leguleyos de la corrupción que tanto nos han afectado. Les agradezco y pues nos vemos en el próximo video. Claro les que sí. invito que vayan mañana a Morenas en Europa, donde vamos a hablar de terrorismo político en Honduras. Es la película que hemos visto en México, pero ahora cómo se aplica a los pueblos garífunas de Honduras. Es un canal, En Facebook, Georgina, ¿verdad? en YouTube. ¿Dónde es el canal? Ese es por Facebook. En Facebook, ¿repites otra vez el nombre? El nombre es Radio AMLO. Ah, en Radio AMLO. A través de Radio AMLO, A que es través donde de- está Georgina. ¿a partir de qué hay un hora de programa México? que se llama Morenas en Europa, y ahí pueden seguirla, pueden verla. Digo, ya, yo creo que Radio AMLO tiene más seguidores que nosotros juntos. Un canal Y súper bueno, gigantesco. Claro, tengo un canal que se llama Morenas en Europa por YouTube, pero es así chiquititito porque Pues a suscribirse al canal de Morenas en Europa de YouTube, señoras y De los- señores. Hay que Claro. hacerlo grandote, hay que hacer grandote el canal de Georgina para que sea así más machuchona de lo que ya es. Depende de ustedes, señoras y señores, que vayan y se suscriban. Vamos a ver qué tanto crece después de este video. Ojalá Entonces- bastante. ojalá los invitamos, y todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Entonces, ahora sí, animal político, Georgina Moreno. No. Perdón. Entonces, sí, animal político y Claudia X González sabrán quién es Georgina Moreno. que Exacto, hacemos pero grandes gracias canales. a ustedes, gracias a ustedes. ¡Vámonos! Hasta la próxima. A la próxima, y un placer, un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario.